tienen la mismísima cosa. Lo único que el uno se llama G12, el otro D12. Pero hablemos del inicio de la famosa visión celular G12. Bueno, pues en cuanto a César Castellanos, pues este señor dice que tuvo una revelación. Dice en uno de sus libros que clamó al Señor y el Señor le dio la clave, le dio la revelación para poder tener sencillamente pues ese crecimiento numérico que él estaba buscando, ¿no? Dice así: clamé al Señor, Señor, necesito algo que pueda acelerar el crecimiento de la congregación, y dice que el Señor le mostró el concepto ahora llamado G12, es decir, gobierno de los 12. Eso de ninguna manera pudo ser así, por una serie de razones que podemos ver inmediatamente. Como mínimo son 5 puntos, si lo quieres lo podemos ver. Toquemos esos 5 puntos. Ahora, vamos a clarificar un poco más la famosa visión de la que estás extractando aquí. Supuestamente el pastor, y quiero aclarar esto, y lo que voy a decir, tengo pruebas contundentes, evidentes, estando hace apenas 2 semanas en Manassas, Virginia, llegaron los dueños de la librería El Encuentro, y estos hermanos son colombianos. Ambos, el esposo y la esposa, me dijeron: nosotros sabemos quién es este señor, porque nosotros comenzamos con él cuando éramos líderes católicos. ¿A quién se refería? Al señor César Castellano. Ellos dicen: él nunca ha sido evangélico, él es un líder carismático. Sí o no, eso no lo toca a nosotros, pero las evidencias lo van a demostrar que sí. Vamos a hablar. Dice que él estaba en un retiro, o estaba de vacaciones. Estaba de vacaciones, sí. En una playa del Caribe. No, de Colombia. De las costas de Colombia, bueno, del Atlántico al Caribe. Estaba de vacaciones en la playa, sí. Y dice que ahí él tiene esta revelación. Sí, él dice que clamó, como ya acabo de comentar, que clamó al Señor y el Señor le dio una exclusiva revelación, nueva revelación de parte de él, de parte de Dios. Claro, aquí tenemos un problema ya. Porque si estamos hablando de revelación, nueva revelación, ya eso choca de frente con el canon bíblico. Y toquemos esos 5 puntos, aunque recuerde que en su libro Sueña, por cierto, César dice que en esa experiencia, Sueña, dice que el Señor le dijo: y te haré padre de multitudes, de naciones y de pueblos, como la arena del mar. Desde ese punto de vista ya entró en otra metida de pata, porque esa es una promesa del padre Abraham y la puede cumplir solamente el Mesías, que es el Señor Jesucristo. Y eso lo está en su libro Sueña, eso lo dice específicamente él. Pero veamos, enfaticemos sobre el hecho de que la visión del gobierno de los 12 de Castellano es absolutamente falsa, por los siguientes motivos del orden escritural. 5 puntos que tú vas a tocar a continuación esto. Bueno, en primer lugar decir que efectivamente el punto número 1 sería porque el ministerio de los profetas, típico del Antiguo Testamento, llegó hasta Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el último de los profetas veterotestamentarios, es decir, del Antiguo Testamento. Ahí acabó, digamos, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Y a partir de entonces solo el Hijo de Dios, es decir, Jesucristo, ha hablado. Eso lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2, que dice que ahora, a partir de ahora, es el Hijo el que nos ha hablado. Bien, entonces, a partir de ese momento, y eso llamamos ya revelación apostólica o Nuevo Testamento, a partir de ese momento el canon está cerrado. Por lo tanto, no se puede dar de ninguna de las maneras, no se puede levantar ningún hombre, hoy en día no se puede levantar ningún hombre, como digo, diciendo que tiene una nueva revelación o que Dios le ha dado una nueva revelación como pretende Castellanos, con su visión de gobierno de 12. Hago énfasis en esto de gobierno, que no es grupo. Porque no tenemos nada en contra de los grupos celulares, en el sentido de los grupos que familiares. Sí, de rebaño le llaman algunos, que es para estudiar la Biblia, que es para orar juntos. No tenemos ningún problema con eso. Pero Castellanos no nos habla de eso, nos habla de una visión celular que tiene que ver con gobierno. Es decir, estamos hablando de células de gobierno, donde hay un líder que gobierna a 12 más. Y eso Jesucristo lo pudo hacer, pero no lo puede hacer un hombre, porque entonces ya tenemos problemas ahí. Pero siguiendo con lo que estamos hablando, Castellanos dice que Dios le dio esa visión de gobierno, y eso es imposible porque Dios no le puede haber hablado a través de Castellanos, porque Dios no se contradice. Lo que Dios ya ha hablado, lo ha hablado a través de la palabra de Dios, de la Biblia, y el canon está cerrado. Y eso es importante decir. Aquí está diciendo César Castellanos. Sin embargo, sí. Dice César aquí, el mismo César Castellano lo expone con claridad en su libro Liderazgo de Éxito, a través de los 12, página 389. Dice: el Señor colocó en nuestro corazón el sentir de los encuentros,
retiros espirituales de 3 días en los que cada creyente reafirma su fe y obtiene un nuevo nacimiento. Bueno, aquí cuando hablemos de pleno sobre el tema de los encuentros, veremos que realmente eso es una herejía muy clara, además. Y yo realmente no entiendo cómo hay tantos ministros, Dios les bendiga, que caen en esa trampa, ¿no? ¿Cómo se puede decir que uno obtiene un nuevo nacimiento si ya es cristiano? ¿Cómo se puede decir que uno va a ir al encuentro a recibir a Cristo si es cristiano ya previamente recibió a Cristo, en el momento que se convirtió, cuando fuere? No puede ir ya convertido a reconvertirse. Pero esa es la meta de los encuentros, justamente. Ahora, volviendo al caso de la revelación, no solamente César Castellano, toditito los falsos apóstoles, la cantidad o la fiebre de llamarse apóstol, cantidad de pastores que, con todo respeto, muchísimos de ellos ni siquiera saben ellos qué significa hacer la palabra apóstol. Acabo de hacer una investigación y encontré con un amigo investigador de esto, que la palabra apóstol, que dicho sea de paso es una palabra griega, apostolo, y que, por cierto, la palabra es creada, la palabra apóstol fue creada por los ejércitos, fíjate, por los ejércitos griegos, y fue creada, dice, específicamente en la batalla de Darío el Persa, cuando los griegos pelearon contra Darío el Persa, y dice que inventaron este sistema de apóstoles, era un enviado, dice, y este hombre iba con ciertas personas y tenía que pasar las trincheras, en medio de las trincheras y llevar el mensaje hasta adentro, llevar el mensaje exclusivamente hasta lo más profundo. Y generalmente dice la historia, de donde aparece la palabra origen apóstol, generalmente el que era enviado nunca más regresaba, o sea, no regresaba, de fijo que moría en su misión, ya no regresaba hacia atrás. O sea, es una persona enviado que va abriendo trinchera y va y da su propia vida. Pero esto no es lo que miramos con los famosos apóstoles de hoy en día. Pero bien, eso lo vamos a hablar en el tema, la plataforma del falso profeta. Pero lo que quiero decir es que estos personajes dicen, Miguel, que ellos tienen la nueva revelación, pero tú estás diciendo aquí que el canon de la Sagrada Escritura está cerrado. Sí, esos dos de los 5 puntos, el segundo es justamente el que estamos ahora comentando. El canon bíblico está cerrado, siendo el último libro de la palabra de Dios. La Biblia es el libro de Apocalipsis. Es decir, no podemos añadir nada a la palabra escrita, porque cualquiera que hiciere eso está realmente mostrando un evangelio distinto, un evangelio diferente, es decir, un falso evangelio, tal como nos lo dice también el libro de Gálatas. Y no solamente eso, Gálatas trae connotaciones eternales, o sea, trae consecuencias eternales. Por ejemplo, el apóstol San Pablo dice aquí que cualquiera que viniese con un evangelio, con otra visión diferente a la que habéis recibido, dice, el tal sea anatema, o sea, maldito. Sí. Y luego el libro del Apocalipsis es clarísimo. El libro del Apocalipsis dice que él advierte a todo aquel que le añada o le quite a este libro, Dios quitará el nombre de esa persona del libro de la vida. Y yo digo, ¿de qué me sirve todo el oro, toda la fama, si mi nombre no está escrito en el libro de la vida? ¿De qué sirve ganar tanta gente, conquistar las personas, como dice el G12, podemos hablar de eso si quieres, cuando realmente tu vida está en peligro, tu alma está en peligro justamente por eso, porque no podemos añadir absolutamente nada a la palabra de Dios? Entonces, la visión, realmente la visión del gobierno de los 12, tiene una implicación espiritual y es un añadido que no procede. No procede, porque realmente no es conforme a la palabra de Dios. Y eso nos lleva al punto número 3, y es acerca del concepto de gobierno de 12, hemos hablado de eso antes, pero vamos a hablar un poco más ahora, el cual implica teocracia, es decir, theos kratos, en griego, theos kratos, gobierno de Dios o poder de Dios, teocracia. Es decir, que solamente es Jesucristo quien puede ejercer esa teocracia, solamente es Jesucristo, y ningún hombre. Cualquier hombre que se levante en el lugar de Cristo, ¿qué es? ¿En qué se convierte? Es anticristo. Es un anticristo. El anticristo no solamente es el personaje bestia anticristo. Muchos, también la palabra de Dios nos habla en 1 de Juan, capítulo 2, acerca de los anticristos, que hay muchos anticristos. Cualquiera que se levante y tome el lugar de Cristo se convierte en un anticristo, y tenemos un gran problema ahí, porque cada uno que se levanta como líder de 12, gobernando esos 12, está asumiendo ese papel justamente. Y ahí tenemos ese problema en concreto, ¿no? Ahora, imagínate si hay algo muy interesante en todo eso del G12. Es que de momento, Miguel, y a los que están aquí, y a